a todos a un nuevo capítulo de la Hora 25, persistiendo insistentemente en la búsqueda de las comprensiones, porque hay una brecha gigantesca, incluso entre los buscadores o los que abrazamos esta búsqueda. Tenemos que aceptar que tenemos muchos espacios vacíos y cosas incomprensiones al natural, y que siempre es una búsqueda, es un buscando, es un comprendiendo, es una actitud casi. Y luego de eso está la mayoría de la gente que ni siquiera busca, ni siquiera se entera, ni siquiera sabe que hay algo por ahí que se necesita, que es interponer entre la vida, la realidad de afuera, entre comillas, comillas, comillas cursivas y Arial 12-14, y lo que vamos permeando, lo que es las impresiones que vamos quedando en el ser que vamos siendo, que nos vamos construyendo en una naturaleza como de greda. Porque si nosotros no hacemos contrafuerza, no ponemos el rigor de la reflexión, somos greda en la mano de alfareros, de dudosa ética y dudosa calidad moral. Y aún así, eso ni siquiera sería el aspecto más alarmante para mí, porque eso siempre ha estado y siempre va a estar. Lo alarmante es que lo que nos compete a nosotros, que es desarrollarnos, trabajar nuestra lucidez, nuestra ética, nuestra comprensión, es tener ese aspecto botado, abandonado, y ni siquiera sabiendo de que hay algo así como un desarrollo psicoespiritual para mejorar como especie, mejorar el mundo, mejorar como sociedad. Y es la ausencia de eso, de lo que nos compete a nosotros, porque nosotros no vamos a hacer que Internet deje de ser lo que es, ni que los que quieran vendernos nos sigan vendiendo, ni los que descubran nuevas formas de perturbar nuestro sistema nervioso o manipularlo dejen de hacerlo. Lo que nos compete a nosotros es trabajar una defensa comprensiva contra el mundo, sus influjos, para trabajar el mayor bienestar inspirado por la mayor bondad posible. Eduardo Llanos, bienvenidos nuevamente a esta larga conversación que ya yo creo que llevamos más de un año conversando. Vamos hacia los dos ya. Sí. Es un logro. Sí, yo creo, sí. Estoy muy agradecido de esto, estoy muy agradecido. Yo creo que la gente agradece lo que te decía la otra vez, agradece de ti que generas un espacio de conversación grato donde uno puede fluir. A mí al menos me viene muy bien porque yo soy, digamos, bueno para conversar. Y en algunos casos, claro, me extiendo en la argumentación o en la explicación y tú escuchas como muy activamente, entonces de pronto haces comentarios que producen derivas y todo eso le da a la conversación un aire como de aventura, pues yo no sé en qué va a terminar cada diálogo. Tengo en algunos casos, sobre todo en el último tiempo, un cierto temario posible, pero casi nunca se cumple. Me consta que me has mostrado, mira, tengo todo esto. Claro, tengo 40, 50 subtemas y qué sé yo, ideas que lanzar, pero no se puede. No se puede seguir, no es docencia esto. Aunque hay algo sí de trabajo socioeducativo, sociocognitivo en la televisión, o en los medios, en la radio, incluso en el periodismo, digamos, serio, también puede haberlo, digamos. Pero eso es a contracorriente. Bueno, mira, tuvimos un capítulo hace poco que se llama Retrospectiva y Argumentos. Creo que la retrospectiva aún no se agota y sin duda que falta mucho para trabajar los argumentos, entonces creo que pudiéramos seguir en la misma inspiración de seguir proponiendo, enseñando, mostrando distinciones que son útiles para facilitar la vía y viabilizar o vehiculizar el pensar y el comprender tan necesario en un mundo que cada vez se nos mete ya hasta el sistema nervioso, le están disparando al sistema nervioso ya directamente. Entonces creo que lo que nos compete a nosotros es, pero para un poquito, pensemos, recordemos, nosotros no éramos así, ¿por qué ahora estamos haciendo eso? ¿De dónde vienen estas ansias inexplicables por querer consumir algo? ¿De dónde viene este pensamiento tan radical? ¿De dónde viene este odio hacia otras personas que piensan distinto a nosotros? Y por ahí empezar a tejer. Ya, sí. Mira, si hubiera que añadir algunos temas que no incluí yo la otra vez en la retrospectiva, porque la hicimos
de manera espontánea, sin mucha premeditación, yo rescataría algunos temas de las primeras conversaciones. Esas que tienen muy pocas visitas, pero que en algunos casos sirvieron para ventilar asuntos que eran fundamentales, literalmente, o sea, servían de fundamento para las explicaciones posteriores, que sí concitaron una afluencia más masiva, pero por razones yo creo que como casi casuales, digamos, como explicaba la otra vez, porque Ramón recomendaba algunos de estos videos, digamos, y entonces, claro, eso hacía que se focalizara la atención en esos videos. Pero en esos videos se estaba también, en cierto modo, aplicando o presuponiendo que se dominaban algunas nociones previas o que se estaba familiarizado con algunas explicaciones, en fin. Entonces, por ejemplo, bueno, el tema Ucrania yo creo que hay que retomarlo de alguna manera porque es un ejemplo paradigmático de varias cuestiones que hemos estado mostrando. Pero de los otros temas, yo recuerdo que hubo un momento, digamos hacia mayo, por ahí, cuando todavía esto no se llamaba la hora 25, me parece, no estoy seguro, sino todavía tenía el nombre antiguo, el sillón de Julián, en que vimos dos cuestiones seguidas, y son videos muy poco visitados. En uno, que se llamó literalmente Psicología Social, vimos un tema muy relevante de la psicología social, que son los experimentos de Stanley Milgram sobre la obediencia y la desobediencia a la autoridad. Yo creo que eso hay que retomarlo porque esa es una investigación científica que además tiene varias otras concomitancias también psicosociales, investigaciones afines, argumentos que posteriormente se empezaron a esgrimir, que enriquecen esa reflexión. De verdad que ese es un asunto que cada vez se hace más relevante. O sea, entender por qué existe esa tendencia a obedecer como borrego, en algunos casos, órdenes completamente disparatadas, irracionales, sin fundamento. En otros casos, ¿por qué tampoco tenemos un examen crítico del contenido literal de la supuesta ordenanza? Yo contaba la otra vez que en España, por ejemplo, pero parece que pasó en más de un país, porque estas eran órdenes internacionales, eran protocolos que se estaban pasando subrepticiamente, en algunos casos a través de las autoridades, pero también en otros casos a través de los mandos medios. Había una supuesta exigencia, pero el texto escrito decía que para los restaurantes, y para los bares y para los pubs, que debían pedir el documento del pase de movilidad, para permitir el ingreso. Entonces toda la gente asumió que eso era una exigencia. Pues bien, no podían ellos exigir eso porque es inconstitucional. En la mayor parte de los países eso no se cuestionó. Pero alguien más perspicaz notó que ahí había una cierta ambigüedad y simplemente la pidió y dejó pasar a la gente. Porque lo que le pedían era pedir, no le exigían exigir. Interesante, justamente en el capítulo anterior de la retrospectiva de argumentos tú también señalabas cómo al no distinguir la palabra que estamos usando, ya sea por la conveniencia, que yo sospecho de todas estas cosas que parecen unas tonterías, pero en verdad yo sospecho que usar una mala palabra como interceptar o interferir permite que alguien salga por la lateral, porque como se usó una mala palabra, yo puedo jurar por mi madre que eso yo no lo hago. Claro. Pero en verdad lo que estoy haciendo es desplazar el concepto hacia algo que efectivamente no lo puedo hacer. Pero desconociendo astutamente que me tiraron el puente de plata para zafar de esto. Bueno, en ese episodio concreto que expliqué la otra vez, que se refiere a la Fer Piñera y Canal 9 de entonces, Megavisión, con la presencia de Ricardo Claro, que era el dueño, qué sé yo. En ese afer, y la deriva que tuvo después con la citación al general encargado de telecomunicaciones del ejército, en fin, yo no dije algo que yo pienso que es una posibilidad. No sé cuán probable, pero pienso que es una posibilidad. Yo creo que es perfectamente posible
que una especie de operación de inteligencia haya consistido en hacer un lobby, primero, con los parlamentarios encargados de hacer la conversación, el interrogatorio en el fondo, pero no se lo llamaba interrogatorio porque en ese tiempo estaba todo el mundo temblando frente al poder militar, digamos. Pero en esa entrevista, comillas, en el Congreso, perfectamente pudo haber una cierta preparación en que, por ejemplo, el encargado, el civil o el militar de preparar el terreno, sugirió, por ejemplo, decir, mire, pregúntenle directamente si el ejército hace o no hace interferencias telefónicas. Entonces quedó esa expresión, ¿verdad?, grabada. La pregunta sería esa, hágala y él la responderá. Ya, entonces él mecánicamente, tampoco tenemos parlamentarios muy lúcidos ni muy autónomos, la aplica y bueno, y ahí le deja la salida al otro porque el otro ya asume que no le están preguntando por la interceptación, sino por la interferencia. Que además es bastante, se usa bastante que en temas como legales o de testimoniales, se te pasan las preguntas, se te ayuda a construir las respuestas, y después se ejecuta el guión. Yo te hago la pregunta que tú sabes que yo te voy a hacer y tú ya tienes preparada la respuesta que tú me vas a hacer y yo voy a decir muchas gracias por la respuesta y voy a seguir avanzando. Y esa estrategia de permitir que después el juez diga, miren, atención a que la pregunta dice esto y usted respondió esto, no se constituye el delito. Muchas gracias, se cierra la causa. Buenos días a todos. Bueno, ese sería un tema que me gustaría retomar en algún momento, o por lo menos recomendarle a la gente que vea ese video, de abril, mayo, por ahí, que se llamaba Psicología Social, pero que en el fondo se concentraba en el experimento de Stanley Milgram y sus implicancias. Pero a la semana siguiente vimos otro tema también psicosocial, que fue la teoría de la estupidez de Chipola. En realidad Chipola es un economista, en realidad, pero la explicación que daba tenía un enfoque psicosocial, aunque él no lo hubiera ni siquiera tenido muy consciente, porque dejaba de considerar la estupidez, como siempre se lo hace, como un asunto meramente cognitivo, ¿verdad?, de la psicología individual, que podría, digamos, evaluarla o dimensionarla a la psicometría, por ejemplo, alguien que aplicara test, ¿verdad? No, él ponía dos grandes criterios, ¿verdad? ¿Qué tanto perjuicio la persona provoca, ¿verdad? Y en quiénes recae ese perjuicio, ¿en los demás o en sí mismo? Y eso era lo que podríamos recordar eso por si acaso, pero todo el mundo seguramente lo puede ver, ¿verdad? Me gustaría reforzar la distinción que tú haces porque me parece muy pertinente, porque introduce al juicio sobre un hacer las consecuencias o las implicancias, las magnitudes. Exactamente. Porque uno podría rápidamente decir, bueno, en verdad todos mienten en algún momento, por alguna razón, incluso bien inspirada para que no se sienta mal. Y eso no significa que todo el mentir deba ser juzgado o deba ser tratado con la misma rigurosidad, porque hay mentiras que van desde no quiero ir, dile que me duele la guata, ya, para zafar de una invitación que tú no quieres, a otro que miente y hace que se perpetúe un daño, un genocidio. Ahí el tema no solamente es el hecho de la mentira, sino lo que esa mentira... Claro, las carambolas. Las carambolas del acto de habla, ¿no es cierto? Yo le llamo carambolas perlocutivas, en la línea de la teoría pragmática de Austin y qué sé yo. Claro que sí. O sea, podríamos agregarle al esquema de Chipola, que yo lo he transformado en esto, le podríamos agregar profundidad. Bueno, tendríamos ahí entonces, claro, personajes, digamos, inteligentes, ¿verdad?, que hacen acciones, ¿verdad?, que los benefician y benefician a otros, ¿verdad? Ya. Tendríamos personajes medio, digamos, ingenuos, ¿verdad?, que hacen acciones que los perjudican a ellos, ¿verdad?, pero que benefician a otros. Tendríamos malvados, ¿verdad?, que al revés, ¿verdad?, hacen acciones que por supuesto les dan mucho beneficio, pero perjudicando a otros. Y tendríamos entonces aquí la estupidez, en que la persona hace algo que no lo beneficia para nada, ¿verdad?, incluso eventualmente lo daña o lo perjudica, y que indudablemente también provoca daños a otros. Y aquí le podríamos agregar en la profundidad los niveles, ¿verdad?, la cuantía del daño, los grados.
Sí, ok, ya, pero ¿dónde está el punto? ¿Cuál es el link que quiero hacer? El link que quiero hacer, por ejemplo, entre muchas otras cosas, que evidentemente una actitud de obediencia ciega no solo perjudica a la persona, a lo mejor a la persona no la perjudica, comillas. Por ejemplo, a un funcionario al que le dan una orden absurda o dañina para otro, no lo perjudica mayormente aplicar eso, sí, pero sí provoca a veces también lo perjudica porque se transforma en un cómplice, lo perjudica moralmente, no lo perjudica legalmente, a lo mejor conserva su trabajo, por ejemplo, o no recibe una mala evaluación a fin de año por hacer esa estupidez, pero daña claramente a otro. Entonces ahí habría hartos matices que añadir. Yo creo que eso es bien relevante. Hay varias otras cuestiones que quisiera añadir, que hemos ido, digamos, aclarando, pero con esas dos yo creo que ya tenemos bastante, porque hay muchos links que hacer. Pero si tuviéramos que agregar otro, yo diría que hay una cuestión clave, que es el tema del principio 2080, que lo expliqué la otra vez. Entonces, según este principio, podríamos decir lo siguiente. Ya, vamos a poner de nuevo aquí. Este es un problema, ¿verdad? O lo hacemos al revés mejor, ¿verdad? Aquí tenemos el... Voy a correrme para que... Ya. Ahí tenemos las causas posibles de un problema. Sí, espera un poco, ya que estamos todos parados, voy a sacarte esto porque... Gracias, ya. Para que puedas, a medida que escribas, puedas ir viendo que las... Sí, ok, ya. Entonces, lo que decía el principio 2080 es que cuando uno estudia a fondo, claro, los problemas multidimensionales, o sea, problemas que están causados por muchas variables que a veces se interpotencian entre sí, ¿verdad?, etcétera. Es que casi fatalmente aquí descubrimos que hay un 20% de causas relevantes, ¿verdad?, que explican el 80% del problema. Esto es algo clave, digamos. A mí me parece que es algo clave. ¿Por qué? Porque uno puede entonces, identificando estas causas relevantes, atacar el problema en su aspecto más fundamental. Es más, la otra vez yo decía que podríamos después aquí hacerlo recursivamente. Y entonces podríamos descubrir que en este 20% de causas, supongamos que había 100 causas, ya aquí había 20 causas, pero en estas 20 causas de nuevo podríamos aplicar el mismo principio, ¿verdad? Y entonces podríamos encontrar que hay como 4 causas de estas 20, ¿verdad? O sea, un 20% del 20%, estas por ejemplo de aquí, que explican un 80% del 80%, o sea, explican, por ejemplo, esto. No está muy buena. Bueno, ya explican buena parte de ese 80%, explican como un 64% del problema. Ya, entonces me concentro mejor en esas 4 causitas que explican el 64% y no pierdo el tiempo con la... ¿Cuál es el drama de esto? Que la otra vez yo creo que no lo aclaré lo suficiente, lo dije, pero... Y es que nuestra percepción, nuestra tendencia al autoengaño, nuestra incompetencia, nuestra estupidez, etcétera, nos hace deslumbrarnos con algunas causas que parecen muy relevantes, pero que no son las causas últimas, las más significativas, las que están detrás de todo. Sí, por ejemplo, en el contexto actual de Chile, se ve con mucha claridad la exacerbación del problema de la delincuencia como si fuera lo más importante a atender. Y claramente es un problemón sin ninguna duda y que va en aumento en cantidad, en cualidad, en tipos de delitos, formas de delinquir, eso va aumentando. Pero eso opera justo como lo que tú dices, eso oculta o exacerba solo algunos aspectos, haciendo creer a la gente que si todos nos volcamos en esta parte del problema todo se solucionará o ya no habrá, y sería como el resto son problemas terciarios. Y opera también en la lógica de distraer a la percepción entregándole contenidos verosímiles, en la misma distinción que tú haces, porque es bastante creíble si alguien te dice que el principal problema de Chile es la delincuencia. Y si además viene con una campaña que están hablando de la delincuencia desde que nos levantamos hasta que tú dices, es creíble, es coherente, en los medios lo están diciendo, los referentes lo están reforzando, es cierto. Y en el mejor de los casos es cierto, pero parcial.
Ya, mira, sobre eso me gustaría decir, de nuevo estamos improvisando, digamos, no tenía pensado hablar de esto, pero ya que tocas este tema, me gustaría citar un precedente que yo creo que es significativo. El precedente del alcalde Giuliani en Nueva York. Cuando ganó la elección, él prometió que iba no a erradicar, pero a reducir drásticamente la delincuencia que se estaba tomando en Nueva York. Tolerancia cero, creo que Claro, le llamaron exactamente. Bueno, lo logró. Pero ¿cómo lo logró? Lo logró porque él trabajó, bueno, por sí mismo, claro, muy arduamente, pero también con un asesor y un encargado en el terreno y un líder que había leído un artículo relevante en criminología que se lo conoce como el artículo de la teoría de las ventanas rotas. Se publicó como el 82. Los primeros autores se llamaban Wilson y... no me acuerdo el otro, pero ya, da lo mismo. El otro siguió escribiendo después y el año 96 hizo una nueva versión más amplia con otro personaje. Ya, pero no me acuerdo exactamente los autores, pero sí claramente el contenido. El contenido postulaba icónicamente, metafóricamente lo siguiente. Por favor, hay que tener muy presente que esto es metafórico. Usaban la metáfora de la ventana rota para aludir a lo siguiente. Cuando en un barrio hay una ventana rota, por ejemplo, en una casa, en una sede vecinal, algo así, ¿verdad? O si no, una ventana rota, no sé, imaginemos un farol descompuesto que no da luz o que parpadea demasiado, que no ilumina, qué sé yo, en fin, etc. Poco a poco, ese hecho empieza a atraer faltas ciudadanas menores, pero que quedan impunes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo soy un joven medio marihuanero y que está a medio camino entre el tráfico y el empleo de la droga para mí, ¿verdad? Y me junto con mi pequeña pandilla, o todavía no me junto, pero bueno, quiero hacer mi negocio de vender o de comprar. Cito ahí en esa esquina donde hay poca gente. ¿Por qué? Porque la ventana rota para mí es un indicio de descuido, de falta de vigilancia. Si hubiera suficiente vigilancia, hubieran reparado la ventana rota. La ventana rota es insisto, un ícono, es una metáfora. Puede ser perfectamente otra cosa, ¿no? Una señal de descuido, sobre todo policial o de la vigilancia encargada, ¿no?, específicamente de corregir esas muestras de entropía social. Entonces, por ejemplo, en el caso de Nueva York, era muy claro que el metro era la ventana rota de Nueva York. O sea, se había ido acumulando allí toda clase de patología social. Al comienzo simplemente eran variantes de lo que podríamos llamar la semi-marginalidad, pero pronto, por ejemplo, qué sé yo, grafiteros, vendedores ambulantes que hacían de la suya, gente que entraba y cobraba dinero por cantar o por hacer esto o lo otro, pero que en algunos casos eran sospechosos de estar en vínculos con delincuentes que operaban nutriéndose de la información que ellos les aportaban, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí se armaba una trenza. Entonces, en el caso de Nueva York, se identificaron las, comillas, ventanas rotas, o sea, esos focos que en el fondo de los fondos le daban la señal a los delincuentes o a los predelincuentes de una muy probable impunidad, una especie de pulmón verde para ellos. Aquí yo tengo un respiradero, aquí no llegan los policías. Bueno, se generó con eso, ¿verdad?, una reversión de un proceso que se había venido dando. El proceso que se había venido dando era de nuevo un fenómeno multicausal. Por ejemplo, ¿qué factores había ahí? No estaba solo la marginalidad asociada que se interpotenciaba. No, ese era un factor. Adicionalmente estaba el discurso académico. ¿Cómo iba a estar el discurso académico? Sí, el discurso académico de juristas, de cientistas sociales, de políticos, en fin, había tendido a aplicar lo que hoy se llama, como ya irónicamente, el buenismo, ¿eh? O sea, una especie como de mirada
supuestamente comprensiva de la delincuencia o de la predelincuencia. Porque efectivamente es muy mala idea criminalizar y prejuzgar. Pero claro, en ese esfuerzo por no prejuzgar, también terminamos por no ponerle nombre a las cosas. O sea, está bien, de aquí, de estas 100 personas que andan, digamos, en la marginalidad, ¿verdad? Es probable que haya muchas personas que con ayuda perfectamente se rehabilitarían y qué sé yo. Pero hay otros que son contumaces. Entonces, por salvar a esos pocos, termino poniendo un manto de impunidad sobre ese grupo, ¿verdad? Entonces, el discurso académico y el discurso político había incidido bastante. Adicionalmente, los medios también hacían un gran escándalo cuando ocurrían historias tales como que, por ejemplo, un personaje que no era delincuente o que parecía no serlo, aunque después se le encontraron antecedentes a muchos de ellos, era revisado con cierta violencia o con estrictez por la policía y qué sé yo. Entonces, bueno, o se le daba gran importancia a los errores policiales, que por supuesto siempre los hay. Entonces, ¿qué terminaba ocurriendo? Que se desempoderaba a la policía. Y para la policía pasaba a ser muy mal negocio aplicar la ley. Era más fácil pasar de largo. Y al pasar de largo, entonces, efectivamente se consolidaba ese espacio como un espacio de impunidad. Bueno, entonces lo que hizo Giuliani con su gente fue revertir todos esos procesos, con una especie de ingeniería social positiva. Ese es un ejemplo entre muchos otros, pero hay hartas cuestiones que se mezclan. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la delincuencia en Chile, esos son factores clave. Pero yo añadiría que en el caso de Chile, y por supuesto también en otros países, opera un factor adicional, que es muy grave. Mira, a mí me parece muy icónico que durante el estallido social tuviera tanta difusión, estuviera en tantas partes un textito que decía: evade como Piñera. A mí me parece un ícono de lo que pasó. ¿Por qué? Porque efectivamente Piñera evadió toda su vida, cometió delitos, se resignó en algunos casos a pagar las multas, en otros casos se las arregló para pasar piola, en fin. Y finalmente, lo que terminó ocurriendo es que llegó a la presidencia y fue en su segundo periodo que ocurrió el estallido social. ¿Qué indica eso? Que para la población era evidente que había una capa política, porque no era el único, de gente que delinquía. Agreguemos de inmediato otro ejemplo del otro bando para que quede claro. Por ejemplo, los jubilazos de la señora Oñate, ex esposa de un senador de la República que había sido ministro del Trabajo, ¿verdad? Etcétera. Bueno, el propio hecho de que otros parlamentarios, por ejemplo Girardi, ¿verdad?, abusara de cierta blandura que había en los presupuestos, ¿verdad?, de los parlamentarios, y en algunos casos gastara 3 millones y tanto, ¿verdad?, en correspondencia personal, a cuenta del gasto, digamos, del senador. Digamos, cosas que todavía siguen sucediendo. No, ahora sí. En otros ítems, pero... No, sí, hubo escándalo, pero... O sea, ahora hace poquito se la benzina. Pero es probable que lo de Girardi no esté en los primeros lugares del ranking del abuso parlamentario. No, para nada. De hecho, hay otros casos que si uno los cuantificara serían peores. Por ejemplo, contratar a parientes, ¿verdad?, con un sueldazo, como supuestos asesores, ¿verdad?, con un trabajo ínfimo. O sea, eso es lo que literalmente se llamaría una sinecura, una prebenda, ¿verdad? O sea, una canonjía, un trabajo minúsculo, muy bien pagado, que le da muy buen pasar a la persona y que en el fondo corre, en este caso, a costa del fisco. Las canonjías corrían a costa del erario eclesiástico, digamos, del dinero acumulado por
Creo que iglesia. de ahí viene, yo tuve que buscar esa palabra que usaste de prebenda, la tuve que buscar en el diccionario, la tuve que googlear. Y claro, bueno. tiene su origen eclesiástico. Claro. Y después claro, se extrapola a claro. otros contextos, Sí, pero y de ahí la palabra viene... canonjía también, claro. Sí, y sinecura también, sinecura, sin cuidado, no sin cura, sino sin cura es cuidado, procurar. Tenemos que ir a un pequeño spot, así que... Ya, pero para redondear esto, sí. quiero decir, entonces, ahí hay un ejemplo clarísimo, pero hay que añadir junto a los parlamentarios, a los grandes empresarios, que recibieron muy poco castigo por sus colusiones, por todas sus fechorías, ¿no? Y además que había también protección por parte de quienes, sin incurrir en esas prácticas, tampoco condenaban las prácticas de sus pares. Entonces todo eso generaba un espacio como de impunidad, comillas, aparentemente merecida. ¿Y qué le va a decir tú a una persona que está, no sé, vendiendo algo ilegal, digamos, si se está ganando los pesos para llevar pan a su casa, ¿verdad? Está vendiendo, no sé, algo falsificado, por ejemplo, pero eso es ínfimo en comparación con lo que están haciendo estos otros grandes personajes. Entonces, todo eso incide. Entonces, esas son causas relevantísimas. Ahí está el 4% de las grandes causas. Me la juego por eso. Y para ir cerrando esta primera parte, me parece muy interesante también este cambio de eje que tú planteas, en donde la génesis de lo delictivo, de lo inmoral, de lo no ético, se configura en lo social. Por eso que a veces pienso yo que cuesta tanto hacerse cargo de las cosas, porque siempre se anda mirando, mira, acá hay uno que hizo esto, otro que hizo esto, que además también muchos de ellos quedan impunes, como tú mismo señalas, pero lo que no se ve es que es un sistema corrupto. Claro. Que donde participan muchos, en donde participamos, si distinguimos el sistema chileno, Chile, y cada uno lo puede ir a su propio país, yo mismo como ciudadano también participo de eso. Claramente, todos. Todos lo estamos sosteniendo, mirando, o no tenemos forma asertiva de operar a ese nivel donde yo puedo despotricar contra esto, como muchos ciudadanos lo hacen, pero finalmente, más allá del exabrupto del momento, nada cambia. Sí. Entonces también viene esta sensación un poco como de desesperanza prendida que vemos los psicólogos, de que yo creo que nos llevó a esta fase política que parece que se anda un poco revirtiendo, de que estábamos mucho tiempo de que ¿para qué voy a votar? Si vote por el que vote, salga el que salga, igual siempre hacen lo mismo. Entonces no voto. Pero eso justamente perpetuaba que a sabiendas de que lo iban a hacer, lo aceptábamos. Asumíamos de entrada que llegara el que llegara, iba a haber robo, iba a haber nepotismo, iba a haber abuso, iban a haber oportunistas, iban a haber gente que se iba a ganar mucha plata a propósito de nada, casos emblemáticos de asesorías verbales contra boletas de millones de pesos por simplemente ir a un almuerzo y decir yo opino que esto, o de descargar un informe de otro lado, cambiarle el nombre, entregarlo por debajo, gastan tus 5 millones. Y de alguna otra forma la responsabilidad ciudadano-cultural de nosotros permitir persistir, y la falta de memoria de votar. Tú decís, pero mira, si se demostró que este es un delincuente, ha sido condenado, lo ha aceptado, lo ha confesado, ha pagado la multa, y lo eligen igual. Nuevamente. Mira, yo sé que estamos muy cortos de tiempo, pero déjame agregar 2 cosas más. La primera, insistir en el papel enormemente vergonzoso que tienen los medios, porque los medios le dan tribuna y glorifican al pillo. O sea, la señorita que compró, no sé, unos aros y unas joyas robadas, ¿verdad? Aparece en televisión, las luces, pasa una pequeña vergüenza, pero finalmente queda como una diablura. El personaje, el deportista que hizo trampa y que finalmente queda como un héroe, ¿verdad? Como llevó a la victoria a Chile y qué sé yo, fue un astuto, no fue alguien que, no fue un infractor, digamos. Añádele a eso el hecho de que el mundo como laicizado, que se ha ido como secularizando cada vez más, no es meramente laico, sino un mundo desangelado. Entonces ya no hay influencia religiosa. Y la poca que había quedó desprestigiada porque los propios
sacerdotes, en muchos casos, ¿verdad?, pasaron por situaciones similares a las de los políticos, o sea, mostraron la hilacha, ¿verdad? Entonces, la población que antes tenía, por lo menos, ¿verdad?, interiorizados ciertos principios, comillas, religiosos, cristianos, o qué sé yo, ¿verdad?, no delinquir. ¿Por qué? Porque no corresponde, ¿verdad? Así sea pobre o qué sé yo, me mantengo como pobre pero limpio, pobre pero honrado. Era una frase orgullosa de antes, ¿verdad? Era una frase muy común. Bueno, pero ahora decir eso sería ser tonto. Entonces todo eso incide en... Entonces el mea culpa que tienen que hacer los medios es muy, muy grande. Ya vamos a un spot comercial, pero una pequeña cosita que a propósito de esto, como de generar narrativas gloriosas ante eventos que son para sentirse avergonzado. Me acordé de Maradona cuando metió el gol, creo, contra Inglaterra, simulando un cabezazo, fue con la mano, y después terminó siendo llamado la mano de Dios. Claro. Y cuando nosotros con ese jugador que le tocó el trasero a Cavani, ¿verdad? Sí. Logramos que saliera y que lo echaran porque tuvo la reacción natural. Ya, pues, también le ganamos a los uruguayos con trampa. Del Cóndor Rojas también el tremendo, eso fue un minuto, el dedo de Jara, lo que tú señalabas. Jara, claro, sí. Entonces, son cuestiones que pueden darnos, comillas, una cierta alegría porque ganamos, pero es innoble, eso no se hace, simplemente. Sí, yo creo que ahí es distinguir el valor conveniente en el hito, en el corto plazo, sin ver que eso mismo funda una cultura de los vidrios de las ventanas quebradas. Ese mismo hito, celebrado, vitoreado, casi como un ejemplo de cómo debiera ser, esta es la nueva inteligencia. El pillo, el que engaña, pero logra su resultado por el bien de algo, termina siendo glorificado cuando ese debiera haber sido sancionado por los mismos chilenos. Claro. Los mismos chilenos debíamos haber dicho, oye, eso no se hace, tuvo una sanción. No, termina siendo glorificado, termina siendo meme, castigando al otro. Bueno, quédese con nosotros y volvemos. Queremos contarles que Clínica Nueva Costanera se ha unido a Clínica Gastrosalud para contar con una nueva sede en la comuna de Las Condes. Ahí se realizarán procesos endoscópicos, colonoscópicos, polipectomías, además de otras prestaciones asociadas como el balón gástrico, el IPSE y también el que se instala vía endoscópica, además de prestaciones para el tratamiento de alcohol y consultas gástricas. Visita las páginas de cada clínica para informarte de estas nuevas prestaciones. En Centro Médico Manuel Montt contamos con una amplia gama de prestaciones médicas. Estamos ubicados en el corazón de Providencia, con un área gástrica de alta calidad para realizar endoscopías, colonoscopías, instalaciones de pellet antialcohol, instalación y retiros de balones gástricos, ingeribles y vía endoscópica. Revisa todas nuestras prestaciones en www.cmmm.cl. Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl.
En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. Bienvenidos a todos a este espacio imaginario medio de enseñanzas ya adquirido con la aparición de la pizarra. Ha generado una dinámica que me hace recordar mucho cuando yo era alumno y tenía clases igual con Eduardo. Eduardo fue mi profesor y bueno, y de muchos psicólogos, y efectivamente teníamos este tipo de distinciones. Y que para la formación de cualquier ciudadano y sobre todo de los que participan de las discusiones y los análisis sociales y de los que además se supone que deberían tener algún tipo de comprensión mayor que el promedio que permite iluminar un poco el camino, estas distinciones son fundacionales de todo lo que es el mejor comprender. Entonces, para retomar un poquitito el tema de las complejidades, de las causas de los problemas, me gustaría compartir una distinción que me sirvió mucho, que viene de Eliyahu Goldratt, que él hace el siguiente gráfico en general. A ver, escribe el nombre del personaje porque yo no lo conozco. Ya, hasta donde me acuerdo. Eliyahu, este puede ser quizás. Ajá, sí. Eliyahu Goldratt. Él es conocido en los ámbitos industriales por la teoría de las restricciones, Theory of Constraints. No tengo para borrar. Pero bueno, eso está bien. Él en algún momento hace esto. Aquí tenemos un sistema A y un sistema B. El sistema A tiene todos estos elementos. Todos estos. Que interactúan en un sistema. Sí. Y él dice, el sistema B tiene estos elementos. Y él parte preguntando, ¿cuál de los dos sistemas es más complejo?, dice él. A lo cual en general la mayoría de la gente tiende a decir, este es más complejo. Pero él dice que la cantidad de elementos no es la dimensión o el aspecto fundamental para distinguir la complejidad. Cierto. Entonces él dice, no es la cantidad de elementos del sistema, sino la cantidad de elementos que tú tienes que gestionar para cambiarlo. Porque, por ejemplo, llevándolo a un medio como organizacional, que es lo más propio para mí, uno pudiera decir, este es más complejo porque tiene más gente, lo cual en cierto grado es correcto porque hay más interacciones, hay más dinámicas, hay más elementos, hay más diferenciaciones, hay una serie de cosas que lo complejizan. Pero, por ejemplo, él dice ya, por ejemplo, acá son 5 gerentes y acá en el sistema está el dueño y el resto son empleados. Entonces él dice, para mover ese sistema yo tengo que interactuar y mover a los 5 gerentes, tengo que hacer 5 movimientos. Sí. En cambio en este toco al dueño y todo el sistema cambia. Por tanto, este tiene un menor grado de complejidad. Claro. Y lo que me parece muy interesante es desnudar que a veces uno se confunde la complejidad con la cantidad de elementos. Claramente. Y eso me permitió también llevarlo con eso. Claro. En esa misma línea, muy coincidente con eso, está el principio básico, el concepto básico de la teoría general de sistemas y de la cibernética. O sea que en realidad un sistema tiene mayor sinergia no mientras tiene más elementos, sino mientras más relaciones hay entre los elementos. Ese es el punto. Entonces, en este caso, por ejemplo, tú puedes tener, en fin, poniendo un ejemplo cualquiera, ¿verdad? No ese necesariamente. Tú puedes tener, no sé, 11 de los mejores jugadores del mundo en un equipo y puedes tener a otro en el que no hay grandes estrellas y el segundo puede ser mejor porque tiene más sinergia. Se conocen más, tienen más pundonor, menos individualismo, trabajan más en equipo, ¿verdad? Entonces claramente es un mejor sistema el segundo. A lo mejor el otro era un conglomerado de estrellas, pero es un conglomerado, no es un sistema, no es un equipo. En fin, claro. Oye, pero permiso, déjame. ¿Tienes ahí eso? Voy a borrar un poquito porque si no la gente se va. Y
Y quiero decir algo más a propósito de todas estas cuestiones. Mira, a propósito, comillas, de la estupidez y de las cosas que hacemos sin darnos cuenta y de cómo cometen errores también las autoridades por operar autoritariamente o precipitadamente o ambas cosas, qué sé yo. Se me vino a la cabeza también una idea que tiene harto que ver con esto, a pesar de que al comienzo tal vez no se note la vinculación. Se llama efecto cobra. Ocurrió que, bueno, hay otro fenómeno parecido también, pero el efecto cobra tenía que ver con que en la India que estaba colonizada por Inglaterra, en algún momento las autoridades coloniales, digamos, consideraron que era un exceso, ¿no?, la cantidad de serpientes que había. Y entonces dieron una especie de incentivo, generaron una especie de incentivo para que la gente cazara serpientes, porque era peligrosa, evidentemente. Bueno, entonces por cada serpiente muerta tenía una cantidad de, qué sé yo, de dólares, un premio. No sé. Bueno, pronto se empezó a ver que, al comienzo, claro, disminuyeron mucho, pero pronto se empezó a ver que no paraban nunca de traer serpientes a algunos cazadores, digamos. Y se descubrió que en realidad había lugares donde se criaban serpientes para poder venderlas, digamos, matarlas y venderlas, porque era un dinero extra. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Que se suspendió esa medida, evidentemente. Y cuando se suspendió, o sea, cuando ya no tenía sentido, digamos, vender o llevárselas a la autoridad, entonces llegaron y la soltaron porque no tenía ningún sentido. La soltaron. Y cuando la soltaron, la situación fue peor que antes, porque se reprodujeron más todavía, etc. Bueno, entonces, hay otro ejemplo parecido que ocurrió en Vietnam, también bajo un régimen colonial, con las ratas, en fin, había que matar ratas y entonces se pagaba por cada cola y descubrieron después que a las ratas, ¿verdad?, les cortaban la cola, llevaban la cola para cobrar el dinero, pero las ratas sin cola igual seguían haciendo destrozos y seguían dejando la tendalada y seguían poniendo en peligro la higiene y la salud pública, etc. Bueno, todos estos ejemplos tienen que ver mucho con lo siguiente, con algo que es muy, muy clave distinguir siempre, que cuando uno trata de controlar una variable, normalmente necesita tener indicadores de la variable, porque la variable, una verdadera variable, es invisible. Por ejemplo, si tú quieres, supongamos, evaluar la inteligencia o la estabilidad emocional o la madurez emocional de algo, ¿qué es eso? Es una variable, es un constructo teórico muy complejo que incluye muchas cuestiones. Entonces, tienes que traducir eso operacionalmente en indicadores. ¿Cuáles son los indicadores de inteligencia? ¿Cuáles son los indicadores de estabilidad emocional? ¿Cuáles son los indicadores de honestidad? Porque no puedes medir la honestidad directamente, no puedes medir la inteligencia directamente, etc. Entonces, allí siempre ocurre lo siguiente, ocurre que existe el grave riesgo de confundir, comillas, el mapa con el territorio, ¿no es cierto? O sea, usamos un mapa para más o menos describir o tratar de comprender, ¿verdad?, el territorio, para grabarnos, por último, para memorizar cómo era ese territorio. Y aquí, en este caso, esto sería más o menos análogo al hecho de trabajar con indicadores para traducir una variable, ¿verdad? Ya. ¿Con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que en las políticas públicas se cometen numerosos errores precisamente porque se trabaja con indicadores. Mira, hay un psicólogo que seguramente tú lo conoces y muchos otros lo deben conocer porque tiene varias ideas importantes. Yo creo que ya murió, Campbell. Es un autor de un librito breve y muy famoso que está publicado en Amorortu de métodos cuasi experimentales, qué sé yo. Y también el autor de la idea de la matriz multirrajo multimétodo, tiene varias ideas. Bueno, pero ese psicólogo y metodólogo se hizo famoso porque él acuñó el año, no me acuerdo, 76, por ahí, no hace tanto tiempo, la ley de Campbell. ¿Qué establece la ley de Campbell? La ley de Campbell establece más o menos lo siguiente. Dice que, sobre todo en el ámbito de las políticas públicas o en otros ámbitos similares, típicamente, cuando uno aísla indicadores de una variable,
para luego monitorear cómo se comporta esa variable, ¿verdad? O eventualmente premiar el alza o la baja de esa variable, por ejemplo, la variable delincuencia, por ejemplo, ¿verdad? Ya. O la variable, qué sé yo, calidad educacional, por ejemplo, o la variable bienestar laboral, por ejemplo. Entonces tú traduces eso en indicadores, ya. Para evaluar el bienestar laboral, veremos si los lugares de empleo tienen estas y estas y estas y estas y estas características. Entonces lo traduce en indicadores. Bueno, la ley de Campbell dice, apenas usted tenga ese listado, va a empezar a promover ese solo listado un comportamiento centrado en los indicadores y no en la variable. Y entonces eso se va a pervertir. ¿Ah? Se va a pervertir. Esto es muy claro. Mira, por ejemplo, déjame ponerte un ejemplo concreto de la educación. ¿Ah? En el ámbito universitario, por ejemplo, las métricas que actualmente se aplican incluyen cuestiones tales como el alumno en una universidad seria, buena, ideal, ¿verdad?, debe transitar fluidamente desde el primer año hasta el egreso, ¿verdad? Entonces eso se traduce en puntaje favorable. Mientras más fluidamente transiten las promociones desde el ingreso hasta el egreso, mientras menos atolladero haya, qué sé yo, por ejemplo, resultados de repeticiones, de cursos que no se dan, más fluido se supone que es el sistema. Bueno, pero eso depende, ¿no? Si eres una universidad que está recibiendo alumnos de muy bajo puntaje, con muy poca preparación, es natural y esperable que repitan ciertos ramos exigentes, pues. Entonces lo que termina favoreciendo allí tú es que los profesores, en lugar de enseñar y promover el aprendizaje con o sin aprobación, centrándose en ese objetivo, terminan aprobando a todo el mundo o haciendo pruebas que las pasen los alumnos para finalmente conseguir buen puntaje en ese indicador. Por ejemplo, otro indicador típico. En una buena universidad los profesores deben, en lo posible, ¿verdad?, tener una prevista, digamos, una cierta formación de futuros docentes en la forma de ayudantes o qué sé yo, en fin, etcétera. Entonces, si al profesor lo premias por eso, el profesor va a terminar dedicándole mucho tiempo a la formación de ayudantes y va a aprovechar eso para no hacer las clases él, por ejemplo, ¿verdad? Porque simultáneamente al profesor también lo estás evaluando por su presencia internacional, por ejemplo, vínculos internacionales. Entonces, ¿cómo se obtiene eso? Bueno, viajando a congresos, esto, lo otro. Bueno, entonces, ¿qué hago para viajar al congreso? Tengo que tener a un ayudante preparado para sustituirme cuando yo no esté. Bueno, pero ¿quién dice que esa sustitución va a ir en pro del aprendizaje de los estudiantes, que es lo que debería preocuparnos en primerísimo lugar? Claro. ¿Verdad? A mí se me ocurre otro ejemplo. Bueno, no sé si para terminar, en este caso, por ejemplo, entonces resulta que finalmente para la propia institución es contraproducente, porque un académico que ha hecho todo lo posible por rendir bien para puntuar en esos indicadores, por ejemplo, en la internacionalización de su trayectoria y de su desempeño, va a terminar teniendo también ofertas que le van a permitir irse en cualquier momento, y la universidad va a depender de él. Ay, para que no se nos vaya fulanito tenemos que aumentarle el sueldo, tenemos que ponerle otra secretaria, tenemos que hacer esto, lo otro. ¿Por qué? Porque ya lo motivamos para que internacionalizara su carrera, y terminó haciéndolo de tal manera que en cualquier momento se nos va. O pasa la mitad del año, pasa un semestre afuera invitado y otro semestre adentro, etcétera. Bueno, el mismo Goldratt tiene una frase que dice: dime con qué me mides y te diré cómo me comportaré. Porque en las empresas básicamente también, como se juega mucho con el incentivo, sí, ya sea las compensaciones en general, que no solamente son materiales, sino que también son relacionales, dinámicas, de estatus, de poder, una serie de otras variables, efectivamente genera esa distorsión. Si, por ejemplo, en los bancos, que es muy común, que finalmente yo te voy a medir porque alcances la colocación de crediticia de tantos montos, y ahí yo te voy a premiar por el qué, pero eso funda que los cómo se vuelvan completamente deshonestos, porque a mí lo único que me piden es vender, y nadie me pregunta cómo lo hice. Claro. Y eso funda una serie de malas prácticas. Es eso es falta de profundidad, eso es incomprensión. Claro. Incomprensión, o sea, falta de pensamiento sistémico. Exacto. Y quería llevar una aplicación o una extrapolación de lo que tú dices a la variable local, que me gustó también el concepto que decía, con respecto, por ejemplo, a
a lo que podemos llamar el orden. El orden. Y cómo el orden como valor, que claramente es necesario, o sea, si no hay orden Sí, ya hay no, caos, sí. pero de tal forma que llegamos a prostituir y malentender y llegar a concluir o a hacer o a operar en el siguiente entendido. Con el fin de mantenernos ordenados, yo no debo intervenir ciertas instituciones o a ciertas personas, porque si yo desarmo esas instituciones, atento contra el orden. Por tanto, prefiero hacer vista gorda de muchas cosas y meterlo debajo de la almohada, perdón, debajo de la alfombra, porque finalmente conservar el orden termina siendo una justificación para la impunidad. Claro. Como por ejemplo, uno diría, hay que intervenir los carabineros y vamos a sacar, por ejemplo, a todos los corruptos. Y uno dice, chuta, pero ¿cuántos serán esos? ¿Serán un 5%, un 10%? Y aquí yo transparento que yo asumo que lo hay. Yo asumo que hay, no sé en qué grado, pero asumo que hay. Sí, sí. Por una simple estadística humana, o sea, sí, claro. de 100 personas en cualquier ámbito habrán 10, 5, 3, 1, no sé. Pero dice ya, pero si eso efectivamente trajera como consecuencia del proceso una deslegitimización de la institución, la sociedad se pusiera agresiva contra los carabineros, se empezara a perder el respeto y la autoridad de los carabineros, se los empezara a insultar, eso terminaría generando una señal de vidrio quebrado. Claro, hilando un poco lo que tú perjuicio decías. mayor, claramente. Entonces se convertiría en un incentivo a delinquir, porque estos otros son peores igual que yo. Claro. Entonces, en pro del orden mundial o en pro del orden del sistema económico, se empiezan a tolerar cosas que debieran ser intolerables. Ok, yo quisiera añadir a eso algo peor todavía que eso, que es no solo tolerar la progresiva corrupción de una entidad como Carabineros, sino la inducción deliberada de la corrupción. O sea, si yo soy un psicópata mundial, por ejemplo, y quiero comprarme este país, quiero, por ejemplo, transformar en mía, o en las de mi familia, o de mi tribu, qué sé yo, la gente de mi religión, unas cuantas provincias, por ejemplo, del sur de Chile, estamos hablando en concreto, bueno, entonces lo que yo hago es promover deliberadamente la corrupción de Carabineros. Entonces los tiento, los invito, lo que hacía, por ejemplo, Epstein, ¿verdad? Y cuando ya los tengo metidos en la corrupción, ¿verdad? Ya tengo yo impunidad asegurada. Y luego de repente suelto datos, ¿verdad?, que muestran esta corrupción. Y la ciudadanía se va en contra de esa institución, sin duda. Pero no se da cuenta de que en realidad fui yo el que induje esto y ahora voy a comprar barata esa provincia íntegra, la voy a invadir completa con mis narcotraficantes, con mi gente, o voy a barrer ahora a los narcotraficantes que me hicieron el trabajo duro, yo los voy a envenenar, ¿verdad?, y yo ahora me enseñoreo en el lugar. Ese tipo de cosas ocurren. Mira, hay dos cuestiones más que, a propósito de lo que veníamos conversando, me gustaría ventilar. Se me ocurrieron a propósito de lo que veníamos conversando. Hay una distinción que es bien importante entre dos palabras que parecen como parónimas, digamos, pero en política, en sociología, en fin, etcétera, son muy importantes. Una cosa es describir, otra cosa es prescribir. Entonces, esto ha ocurrido en muchos ámbitos. A ver, por ejemplo, en el ámbito estético, digamos, para irnos a otro ámbito. En el ámbito estético, las primeras observaciones, por ejemplo, en materia literaria, por ejemplo, las de Aristóteles, por ejemplo, en la poética, lo que hacían era describir cómo eran las tragedias. Por lo menos lo que quedó de la poética, pues se supone que también abordó otros, pero lo que quedó fue su abordaje de la tragedia, básicamente. Entonces, él describe cómo eran las tragedias que había acumuladas a su tiempo en el ámbito griego. Bueno, se terminó por asumir esa descripción como una prescripción. Así ha de ser una buena tragedia. No, él estaba describiendo cómo era la tragedia en general y cómo eran las mejores, poniendo ejemplos, claro, destacados. Pero la gente tiende después a considerar que eso es una prescripción, o sea, un precepto. Así ha de ser. Bueno,
a un nivel más cotidiano. Por ejemplo, las encuestas políticas supuestamente describen una tendencia. Sí, pero secretamente tú las puedes usar para prescribir. Por ejemplo, cuando a ti te interesa potenciar una candidatura que está, digamos, por debajo de otra. Bueno, alteras, intervienes las encuestas de tal manera de acercar posiciones, ¿verdad? Y muestras, por ejemplo, a lo largo de 3, 4, 5, un cierto proceso. Por ejemplo, el que estaba abajo empieza a subir, el otro se empieza a desgastar. Entonces, finalmente estás prescribiendo. Mire, vote a ganador, este fulano va a ganar. ¿No? Y eso tú lo puedes hacer en todos los países del mundo. O sea, es una de las maneras o de los ingredientes del robo de elecciones mundial. Como el robo de elecciones, ¿de qué estaba hablando? Ahora estaba hablando de una locura. No, no estoy hablando de ninguna locura. Robo de elecciones en los países más insospechados. El único que no ha quedado impune, que yo sepa, es el de la ex Birmania, Myanmar. Entonces la gente no está entendiendo eso, no lo está viendo. Es cosa de preguntarse lo siguiente: ¿a quién se le ocurre que un país con la tecnología, con la riqueza, con el discurso público que tiene Estados Unidos, puede tolerar ese sistema completamente imbécil de votación? Completamente imbécil. Ese sistema está diseñado para el fraude, para manejarlo. Es obvio que la votación digital favorece el fraude. Todos los personajes que están moviendo los hilos para que la votación sea digital son sospechosos de estar concibiendo y tramando un fraude. No, señor, el voto físico, y lo contamos nosotros. ¿Cómo va a ser lógico que se demoren un mes en dar los resultados oficiales en ciertos estados, sobre todo en los estados péndulos, ¿no? En esos estados en que se decide, ¿verdad?, prácticamente la mayoría en el Congreso, ¿verdad?, en Estados Unidos? Todo eso es no ya sospechoso, sino directamente irregular. Y lo hacen los que estén en el poder, los que están detrás del poder sobre todo, siempre. Entonces es una cuestión clave, creo yo, distinguir entre describir y prescribir. Sí, yo también, a mí me sorprende a veces la falta de reflexión o la mala reflexión, porque uno pudiera tomar esta declaración tuya de que se intervienen y se roban las elecciones. Y hay dos preguntas que creo que son muy decidoras. ¿Por qué lo harían y por qué no lo harían? Y en el por qué lo harían, uno puede hacer chorrocientos mil razones. Y cuando uno dice, ¿y por qué no lo harían?, uno termina siendo por ética, por honradez, por principios, por amor a la democracia. Y ya, solo decirlo, tú decís, ya, pero esa cuestión no la respeta nadie, po. Entonces tú dices, lo más evidente ante esa reflexión es decir que el incentivo claramente, porque tú le puedes decir porque pueden ganar billones de dólares con esto, ese solo incentivo va a hacer que ningún otro le compita. Porque incluso si hubiera gente ética, el mismo sistema se encarga de que esa persona no llegue a la posición que debe auditar, sino que llegue el comprado y el corrupto. Entonces dices, pero si es de la mayor perogrullada concluir que ante un incentivo billonario versus poner la confianza en la ética humana, desnuda un nivel de inocencia increíble, en el mejor de los casos, y de falta de reflexión en la mayoría. Sí, sí. Añádele algo más, ¿eh? Imaginemos que esas personas que ya son muy, muy, muy ricas dijeran, no necesito ganar más dinero, pero igual tengo que robarme las elecciones. ¿Por qué? Porque si triunfa fulanito de tal, me va a meter en la cárcel, porque él sabe perfectamente bien lo que yo he venido haciendo, lo que nosotros hemos venido haciendo. Por último, yo estoy dispuesto a entregarme, ya, me rindo, pero los demás me dicen, no puedes rendirte, Eduardo, no podemos caer todos juntos contigo. No, aquí hay que robarse la elección, no queda otra. Piensan tus hijos, piensan tus hijos, etc. Entonces, oye, pero a propósito de escribir y prescribir, quiero poner todavía un ejemplo más cotidiano. En la crianza de los niños, e incluso en las relaciones laborales, en todas partes, en el mundo educacional. A veces
se hace algo como, por ejemplo, una anticipación del futuro. No, mire, yo creo que mi hijo muy probablemente va a hacer tal cosa, va a terminar estudiando, no sé, ingeniería o esto, lo otro, en fin. Yo estoy describiendo una cierta tendencia posible racionalmente, sin ganas de manipularlo, porque lo veo así inclinado más a las matemáticas, a esto, a lo otro, o va a ser abogado, pero el chiquillo todavía no tiene decidido qué y lo escucha como una prescripción y al final interioriza esa expectativa paterna, materna o de los educadores, qué sé yo, como una línea de conducta. Entonces hay que tener un cuidado único en distinguir, describir y prescribir en muchos ámbitos. Bueno, pero quiero añadir otra cuestión más también que tiene que ver con todo lo que hemos venido diciendo y que en cierto modo lo corona. A ver, nosotros introdujimos la noción de patocracia en un capítulo. En un capítulo, no me acuerdo si fue el 49 o el 59, uno de esos dos, ¿no? Pero hemos venido hablando de la patocracia en el fondo de los fondos sin darle ese nombre todo el tiempo. Pero ocurre que la ponerología, la disciplina esa que surge, como expliqué en esa ocasión, ¿verdad? En el mundo de Hungría, de Polonia, de los países socialistas, digamos, de la Europa del Este, en el afán de estudiar el mal y explicárselo conectando la psicopatología, la psiquiatría y otras disciplinas como la filosofía y la teología sobre todo, la ponerología estudió el fenómeno de la patocracia como, o sea, de la instalación de un gobierno patológico, de psicópatas, ¿no? Con añadidos de sociópatas, de perversos, en fin, de narcisistas malignos, en fin, etc. Lo describió como un fenómeno nacional. Y vale todavía como principio. O sea, tú miras, digamos, a las grandes figuras del mundo y tú descubres que son patócratas, o sea, no cabe duda. O sea, si yo miro el caso de Sánchez en España, es un patócrata, es evidente que es un narcisista completamente redomado y no tiene vuelta. Jamás va a dejar de mentir, jamás va a dejar de engañar, jamás va a dejar de tramar, de maquinar, en fin. Pero el Rodríguez Zapatero no lo hacía mejor, el Rajoy tampoco, era otro que bien baila, ¿verdad? Ya. Pero en Latinoamérica tenemos un lote. Mira, costaría mucho decir quién estaría libre de ese nombre, ¿verdad? ¿Quién se podría sacudir realmente ese San Benito de ser un patócrata? Pero son casos locales. Yo quiero hablar ahora de la patocracia mundial, porque esos personajes, por muy patócratas que sean, son ángeles en comparación con los que están detrás, los grandes titiriteros del poder, o sea, el club de los 300. Sí. Quisiera solamente introducir una pequeña distinción a ese punto, porque como lo hemos conversado muchas veces, y yo siento que mucha gente se niega o no lo ve, o básicamente tildarlo de etiquetarlo en alguna categoría, hace como que la gente piense, como te convierten en meme, entonces ya como eres meme ya no le prestas atención. Pero nuevamente voy a hacer las dos preguntas. ¿Cuál es el incentivo que pudiera tener una persona que es dueña del sistema financiero o de internet, qué sé yo, para usar esa herramienta como una oportunidad para acceder, conservar o exacerbar el poder, el dinero, la influencia, el estatus? Son infinitas las razones por las cuales uno puede pensar eso. Es más, uno mismo en cosas más pequeñas se descubre a sí mismo también. Oye, aquí se abrió una oportunidad, mira, incluso cosas que uno diría, mira, me vendieron esto más barato, lo voy a vender 4 veces más caro. La oportunidad. Entonces, bueno, uno lo haría, o sea, bueno, eso es el mercado, ¿quién no lo hace? Ya, pero como uno dice, ¿y por qué tú crees que esta gente que ve esto, pero en trillones de dólares, no piensa como tú? ¿Por qué crees que allá hay un reservo ético, moral, de bondad? ¿Qué te hace pensar eso cuando todo apunta de que el mismo capitalismo, la misma humanidad opera en la oportunidad? Y de alguna forma este monstruo cultural, capitalista, no perdona. O sea, si tú tienes ahí la oportunidad
y no la tomas, el mismo sistema te sanciona o te la quita, o si tú no la vas a hacer te borran del mapa para hacerla yo. Pierdes en la competencia. Claro, pero desaprovecharla no es tolerable. Entonces, ¿qué le hace pensar a la gente que a esos niveles no opera lo mismo pero exacerbado por mil? Bueno, pero yo quisiera añadir el componente patológico, no solo la ambición, la patología propiamente tal. Mira, por ejemplo, otra vez decíamos, ¿verdad?, que todo estaba conduciendo, este onunismo, digamos, galopante, que va corrompiendo a las élites políticas, ¿verdad?, que van legislando y empujando el carro del Estado en favor de una intervención progresivamente mayor, una mayor intrusión por parte de la ONU, ¿verdad?, etcétera, en nuestros países, en el caso de Europa, bueno, la propia Unión Europea, ¿verdad?, la propia OTAN, ¿verdad?, son maneras de esclavizar y de desempoderar a las autoridades locales, ¿verdad? ¿Por qué está metida en la situación en que está metida la mayor parte de Europa? Bueno, porque obedecieron acuerdos que tomaron títeres y corruptos que llevaron a sus países al desastre. En este minuto, Alemania está obligada prácticamente a tomar una decisión. Hay varios países que se están desvinculando de la Unión Europea y otros que se están desvinculando de la OTAN, que están negociando secretamente con Rusia la compra de gas, porque no pueden matar a su población de frío, no pueden parar sus industrias, etc. Y porque además se dan cuenta de que el teatro que hace este señor Zelensky en Ucrania, al que algunos creen que es un héroe, al que algunos tildan de héroe, digamos, lo consideran un héroe, hay que recordar que era un comediante. Hay que ver un videíto en que aparece tocando el piano con el pene, digamos, ¿no? Hay que ver, bueno, ya los han sacado. Entonces, es un comediante. Bueno, quedó claro ahora, por supuesto los medios no lo difunden, pero quedó claro ahora de que el supuesto misil ruso lo había lanzado Ucrania. Claro, tú puedes tener un misil fabricado en Rusia. Sí, pero en la Unión Soviética. Sí, nosotros podríamos también tener, no sé, cañones peruanos de la Guerra del Pacífico. Sí, pero si yo voy y lo disparo en el Callao o en Lima o no sé dónde, bueno, no puedo después acusar a Perú de hacer eso, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esos casos tan flagrantes son muestras muy indicadoras de que aquí la patocracia es planetaria. Entonces, quiero mostrar simplemente con algunos antecedentes, me hubiera encantado mostrarlos, pero los pueden buscar ustedes mismos. Casos como estos. A ver, voy para no, mira, tomé un apuntito hoy día así que ya para no citar al lote, voy a citar el ejemplo que puso. Mira, 15 ONGs que estaban cumpliendo, comillas, con tareas encargadas por la ONU o patrocinadas por la ONU, ofrecían comida a cambio de favores sexuales en varios lugares, no solo en África, también en Afganistán, en fin, etc. Bueno, en Nepal, ¿verdad?, hubo un personaje que fue un personaje muy importante, se llamaba Peter Daglish o algo así, canadiense, que está cumpliendo ahora pena de presidio porque violó a unos niños, siendo él un gran personaje de la ONU. 3.300 pedófilos trabajan para la ONU y son responsables de 60.000 violaciones en los 10 últimos años, según los estudios que la propia ONU reconoce. La propia ONU la otra vez, en su intento por mejorar su imagen, mostró que las estadísticas estaban reflejando una disminución de estos casos. Bueno, de 240 y tantos estábamos llegando a 130 y tantos, se había reducido a la mitad. Pero piensa tú, lo que eso implica, o sea, es algo increíble.
que las diversas agencias de la ONU tengan a ese tipo de personal trabajando. ¿Qué indica eso? Eso entre muchas otras cosas. Entonces, claramente los indicios de corrupción son muy, muy graves. Entonces es muy estúpido, es realmente estúpido en el sentido de chipola, ¿verdad?, empujar a nuestros países a transformarse en súbditos o en laboratorios de la ONU. Eso es de una irresponsabilidad mayúscula, mayúscula. Y quiero añadir una cuestión más todavía, en la línea de estas como de herramientas teóricas que estoy entregando, o conceptuales, o qué sé yo. Recordé también, porque hace poco grabé un video que se perdió con un argentino que me había pedido. Entonces, estábamos improvisando y yo de repente me acordé de algo, a propósito de una pregunta que él hizo acerca de las élites, y le recordé una ley. Me encantan las leyes, a mí la ley de Campbell, la ley de Chipola, la ley de, bueno, porque en las ciencias sociales, bueno, en la ciencia en general, uno debe interiorizar los principios, las grandes leyes, no el dato menor, no el dato que se puede, o el experimento, o otro, no, sino aquello que ilustra una tendencia general, que la documenta, que la fundamenta, que la explica. Entonces, hay un señor alemán que se llama Robert Michael, que hacia los años 20 más o menos, hace un siglo, entre el 18 y el 22 o por ahí más o menos, investigó, porque le interesó mucho, cómo se generaban las oligarquías en dos ámbitos especiales, que él los estudió porque le ofrecían mejores posibilidades de exhaustividad: los sindicatos y los partidos políticos. Los investigó a fondo y descubrió lo que después se conoce como la ley de hierro de las oligarquías. ¿En qué consiste esto? Pongamos un primer ejemplo más simple de un sindicato. Imaginemos que nosotros formamos parte de un sindicato, ¿verdad?, de una gran fábrica que está, digamos, revolucionada porque ha surgido la inquietud de pelear por mejores condiciones de trabajo y también una alza del sueldo. Entonces, tenemos a un par de dirigentes, nosotros mismos somos dos dirigentes que hemos destacado por, qué sé yo, el ardor con que defendemos nuestra causa, una cierta fluidez verbal o capacidad para expresarse con metáforas o qué sé yo, con lo que fuere, que le hacen sentido a todo el mundo, ¿verdad? Finalmente la propia gente nos aclama como sus líderes y nos eligen dirigentes de este sindicato. O nosotros nos hacemos elegir, podemos ser más psicopáticos todavía, a lo mejor podemos estar bien intencionados, pero también podemos ser psicopáticos y podemos hacer una campañita previa, ¿verdad? Y hacemos una campaña y un lobby, qué sé yo, ya, finalmente resultamos elegidos. Pero supongamos que no somos psicopáticos, que somos simplemente líderes que genuinamente queremos representar a nuestros pares. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Típicamente va a ocurrir que incluso si somos muy honestos, vamos a entrar en contradicción cuando, representando a nuestros pares, negociemos con los dueños, con los ejecutivos. Porque finalmente nosotros vamos a ser tratados por ellos como personas con las que se puede entender mejor el equipo negociador que con la masa, sin duda, ¿verdad? Como nosotros vamos a argumentar bien y vamos a tratar de llevar las conversaciones a un terreno, bueno, favorable, ¿verdad?, vamos a tener un estilo más o menos cordial o al menos cortés, ¿verdad?, y las conversaciones van a ser llevaderas. Entonces, probablemente vamos a conseguir algunas cosas para nuestros representados. Y nuestros representados nos van a felicitar. Pero al mismo tiempo, los gerentes, los dueños, que se yo, van a decir, mira,
fue más fácil entenderse, al final fue grata la conversación, la negociación con Sebastián, con Eduardo. Hubo momentos duros, difíciles, pero los solventamos bien, hasta hubo cierto humor. Finalmente terminamos en un asado, en una conversación grata, hasta nos anduvimos haciendo amigos. Mira, al final en las conversaciones Sebastián me preguntaba cómo está su hija, cómo está su, qué sé yo, no sé qué, salió alguna vez el tema del deporte, Eduardo me preguntó esto otro, tuve una conversación, no sé de qué tipo, que finalmente se tejieron vínculos adicionales, ¿no?, a los puramente sindicales. Bien, ¿qué terminó pasando? Que nosotros adquirimos poder. Llegó un momento en el que, por ejemplo, los dueños realmente, o corruptamente, no lo sabemos, ¿verdad?, nos piden colaborar con una meta. Por ejemplo, oye, mira, tenemos que conseguir que la gente trabaje muy duro, qué sé yo, ahora en verano, porque esto vamos a hacer una exportación de este tipo, pero no podemos pagarle, qué sé yo, horas extra, por ejemplo, ¿verdad? Pero esto garantizaría que nosotros no vamos a cerrar el próximo año, a pesar de que va a haber muchas empresas cerrando. Ya, entonces, por favor, hagan el trabajo. Ya, entonces nosotros vamos a ir a conversar con ellos, qué sé yo, en fin, y vamos a tener que convencerlos. Si lo logramos, vamos a ganar en ambos casos. Porque ellos nos van a decir, uy, qué bueno, sí, buena negociación, claro, sí, trabajamos, en fin. Nos están representando bien Eduardo y Sebastián. Y ellos van a decir también, bueno, entonces los vamos a dejar ahí. Finalmente vamos a ir adquiriendo una notoriedad y una relevancia tal que vamos a ser indispensables para ambos. Y vamos a destacar de tal modo que otros sindicatos de más o menos del mismo ámbito, del mismo rubro, ¿verdad?, van a pedirnos que los representemos a un nivel de federación, por ejemplo. Tal vez vamos a llegar finalmente a ser integrantes de la Central de Trabajadores Nacional, o vamos a ser asesores del ministro del Trabajo, o qué sé yo. Bueno, eso en el mejor de los casos. Si somos corruptos, va a ocurrir algo 1000 veces peor que eso. Lo mismo pasa, de otro modo, claro, porque son distintas las dinámicas, pero pasa algo muy similar en el caso de los políticos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que la ley de hierro establece que las oligarquías sindicales, partidarias, políticas, fatalmente evolucionan hacia una cierta autonomía, una cierta autotelia que les confiere, en primer lugar, un poder redoblado cada vez más, ¿verdad? En segundo lugar, los distancia progresivamente de las bases. En tercer lugar, les va haciendo surgir ambiciones nuevas. Por ejemplo, ¿por qué no saltar ahora al cargo de parlamentario, ahora que ya destaqué como representante nacional de los trabajadores, ¿verdad?, de tal o cual sindicato, qué sé yo, etc. Y en el camino me corrompo, hago, claro, tejo redes, pero esas redes también me enredan a mí. Y entonces tenemos una capa dirigencial que en un porcentaje relevante, no digo 100%, por supuesto, pero en un porcentaje relevante, está llena de personas o corruptas o corrompibles, ¿verdad? Ya. Y a eso se añade que en este caso nosotros tenemos esto a escala planetaria. Entonces, los, comillas, oligarcas del meta nivel que manejan el mundo, ahí sí que tienen incentivos mayúsculos para no solo corromperse ellos, sino corromper. Y el primer grado de la corrupción inducida al otro es cooptarlo. Yo soy un gran ricachón y te coopto a ti, gran científico, para que escribas un paper que favorezca mis intenciones. Pero ¿cómo lo hago? Bueno, primero te voy dorando la píldora, te consigo un premio X, incluyendo el Nobel, ¿verdad? Te financio con $1 millón la revista que tú diriges, te da más y más prestigio, financio qué sé yo, tus apariciones y tus viajes a congresos, etc. O sea, potencio tu carrera. Finalmente tú estás en mis manos. Eso es lo que hace la Big Pharma en el ámbito médico y en el ámbito biológico. Y está más que comprobado. Más que comprobado. Hay múltiples, no ya denuncias, sino casos sancionados, cosas juzgadas en tribunales mundiales. Entonces eso explica mucho de ese comportamiento aborregado
que tuvieron los presuntos especialistas. Para ir cerrando, me gustaría hacerme una pregunta y respondérmela yo mismo, sin explayarme mucho para no alargar tanto el capítulo, que tiene que ver con para qué sirven todas estas distinciones que tú nos compartes, por si no se nota. Porque básicamente para comprender lo que pasa, uno requiere tener ciertos cimientos y ciertas distinciones. Muchas de esas son las que tú nos compartes y después permiten, cuando uno se pone a pensar por qué está pasando esto, uno permite una mejor comprensión del tema y esa mejor comprensión es la que permite tomar mejores decisiones. Por el contrario, quien se compra las tesis o las narrativas artificialmente instaladas llega a un mal diagnóstico, toma malas decisiones y termina trabajando para el enemigo. Exactamente. Justamente hoy día y arrastrando a su familia, arrastrando a los suyos. Claro. A todos, porque finalmente, como tú señalabas en el caso, por ejemplo, de la Big Pharma, al final la pregunta es, entonces tú estás dispuesto a ir a la cárcel, ser honesto e ir a la cárcel, perder tu puesto, perder tu carrera, destruir esto, perjudicar a tu familia, a tu hija, o sea, ¿estás dispuesto a eso? Y bueno, ahí cada uno responderá, concluirá esa pregunta, o ese ejemplo, pero el tema es, en el pensar correcto, en búsqueda de mayor lucidez, es necesario tener algunas distinciones que permitan, primeramente, resistir a la tentación de comprarse este regurgitamiento cognitivo de que lo hacen fraudulentamente, pero es verosímil, como tú mismo has dicho. Entonces, primero, resistir al influjo de comprarte lo que te ponen en los medios. Filtrar y resistir crítico. Y no... Claro. O sea, está bien, pero a ver, vamos por partes. Usted me lo está describiendo, me lo está prescribiendo. Eso está considerando esta otra variable, está viendo también las implicancias. ¿Qué responden atención a toda esta evidencia que contraviene o discrepa de la suya? Ese ejercicio intelectual que se requiere en el mundo, que justamente liga el tema de la filosofía, de que claro, mucha gente dice que la filosofía no sirve para nada, o es una pérdida de tiempo, un embolinaje inútil, un pensamiento circular no concluyente que no sirve para nada. Es un craso error. La filosofía sirve para entender, para comprender. Y si no comprendemos, ¿qué vamos a poder arreglar? Es muy evidente el caso de la derecha y la izquierda. Cuando el diagnóstico es el problema es que la izquierda es el problema y cuando el problema es la derecha, sin darse cuenta que es la dinámica, el problema en la cual participan las dos. Incluso más arriba decir, el problema es el diseño de enseñar a la gente a pensar en izquierda y derecha. El problema es no distinguir que si hay un componente maligno, degenerado, que sea en la derecha y la izquierda, y por qué no los aislamos, porque el resto de los que se atribuyen de derecha a izquierda pudieran colaborar. Pero además viene la trampa de hacer extensiva esta maldad que inocula a todo aquel que se identifica. Es esa confusión de no lograr entender el porqué de lo que está pasando y comprarse la tesis simplona a conveniencia, es que nos hace el eterno retorno de volver a tropezar nuevamente con la misma piedra. Entonces la pregunta, ¿esto sirve para pensar correctamente? ¿Qué sirve para comprender? ¿Qué sirve para tomar decisiones? Y sirve en última instancia para arreglar lo que se ha señalado como un problema. Como mínimo tenemos que matizar, ¿verdad? En vez de dramatizar o dogmatizar, ¿verdad? Inútilmente. Matizar porque tenemos que tener un filtro, pero también un mapa más acorde con la complejidad del territorio. El territorio de la realidad política, cultural, económica, hasta sexual, ¿verdad? Es enorme, pues la complejidad de esos ámbitos es simplemente incalculable. Entonces, entrar ahí con simplismos equivale a comportarse como el elefante en la cristalería. Así es. Muchísimas gracias Eduardo. Valoro muchísimo estas distinciones. Cada uno tiene que tratar de llevarlas a la aplicación de lo cotidiano porque necesitamos que se prendan más faros en el mundo, cada uno en lo propio. Nadie está en todas partes, pero todos estamos en todas partes. Necesitamos que haya más farolitos por ahí iluminando y este camino que es lento, que es largo, que es dificultoso, que contraviene, que confunde, que puede incluso hasta molestar a algunos porque uno le rompe la tranquilidad de la inocencia, de la ignorancia y lo mueve.
este es el camino, comprender Sí, mejor. oye, hay una última cosita que quería decir en medio minuto nomás. Yo tenía mucho temor, a ti te consta que varias veces te pedí que no venir, porque tenía el temor de sobreexponerme, no por razones de seguridad, que también es una variable. He recibido, otro día hablar de eso. No, pero eso no es lo que me inhibía, sino la sensación de estar demasiado presente en el programa. Pero me gustaría que tú dijeras que ahora va a ocurrir algo, porque estás haciendo un cambio, ¿verdad? De 100 vamos a pasar como a 25. Entonces, ¿quieres hacer algo en materia como de psicología? Por eso estoy aquí, porque si no la gente va a considerar que estoy como... Para empezar, yo no cobro un peso, nadie gana un peso aquí, entonces no hay aquí ningún... Afán comercial. Sí, por favor. Eso. Bueno, sí, tengo pensado para la temporada 2 hacer 25 capítulos simbólicos y como el mundo digital rompe el tiempo, puede ser que en mirada corta uno diga se está sobreexponiendo, pero estos capítulos yo sé que van a quedar por décadas, espero, si es que no hay algún Armagedón digital o alguna cosa. Va a haber eso. Eso lo va a haber. Porque yo sé que este capítulo quizás lo va a agarrar alguien en 5 años más, en 10 meses más... Y está, y ese creo que es el aporte, además que cada uno lo puede ver, tomárselo con la laxitud que quiera, o sea, podemos sacar capítulos todos los días, pero uno dirá, veré uno al mes, ningún problema. Que sean comprensivos esos telespectadores del futuro con nuestra improvisación. Claro. Pero el entramado que se va logrando, la pauta que conecta, se va ensanchando. Sí, yo creo que sí, eso sí, de todas maneras. Eso lo valoro mucho. Muchísimas gracias, Eduardo. Ya, muchísimas gracias a todos. Suscríbase, comparte, reflexiona, dinos de dónde nos ves, pregunten, compartan. Oye, saludos opinen. a todos los que han escrito, saludos. Sí, los leemos todos. Sí, hay mucha gente. Empiezan a aparecer países que no habíamos aparecido antes. Claro. Y saludos a Carlos, que es el argentino que tú decías que tenían este encuentro. También, ya todo. Bueno, hay un montón de gente. A propósito de eso, todos los capítulos del programa son libres, pueden hacer lo que quieran con ellos dignamente y éticamente. Pueden descargarlos, compartirlos, sacar cápsulas. Aquí no hay ningún otro fin que compartir, colaborar y proponer más luces a la oscuridad, así que completamente libre para que lo cuelguen los capítulos de donde quieran. Ojalá las cápsulas no descontextualicen, ¿no? Porque claro, que sean redonditas en su pequeñez. Exacto. Muchísimas gracias a todos. A compartir.